El Huila crece, crecen. El gobierno que ha liderado el ingeniero Luis Enrique Duzán López diseñó una estrategia y trazó una ruta de trabajo con el Plan Departamental de Desarrollo denominado Huila Crece. Esta estrategia se planteó basada en 3 pilares fundamentales o ejes estratégicos que dieron vida a todo un despliegue de acciones que se desarrollaron a través de las diferentes secretarías, oficinas y entes descentralizados, logrando alcanzar objetivos de gran impacto en materia humana, social, de infraestructura, económica y productiva, entre otras. Estos 3 ejes fueron denominados como capital humano, empleo, infraestructura y emprendimiento y gobierno ejemplar. Fueron estos las piedras angulares sobre las cuales se desarrolló el gobierno Huila Crece, que está por culminar su periodo y que para satisfacción de todos arroja excelentes resultados. En materia de salud con el gobierno Huila Crece, los avances fueron muy significativos dada la coyuntura generada por la pandemia del COVID-19. Pero además, porque el gobernador Luis Enrique Duzán López tuvo siempre el deseo de mejorar la capacidad de respuesta, servicio y atención de la red hospitalaria del departamento. De los logros alcanzados nos cuenta el secretario de Salud del Huila, César Alberto Polanía Silva. Bueno, indudablemente el principal reto fue el manejo de la pandemia. Eso fue una problemática mundial y por supuesto a nivel regional el gobierno departamental Huila Crece, liderado por el doctor Luis Enrique Duzán López, y a través de la Secretaría se dio todo el proceso de planeación, de organización y de dirección de la respuesta a la pandemia. Eso significó la estructuración de un buen plan de acción específico para el abordaje de la pandemia. Nosotros organizamos toda la red prestadora de servicios de salud, tanto pública como privada, en una respuesta zonal organizada que permitió desde luego desarrollar acciones muy concretas en torno a la información, la comunicación del riesgo, en torno a trabajo epidemiológico, es decir, la vigilancia epidemiológica del evento COVID-19, pero también en el diagnóstico de esta patología y por supuesto en el manejo clínico, en la respuesta que se debió dar de una manera adecuada, oportuna, en cada momento crítico, en los picos en donde desde luego exigieron una respuesta muy organizada, suficiente, con una capacidad instalada que se planificó y que se logró desde luego garantizar la buena prestación de servicio. ¿Qué significó? Fortalecer desde luego la red pública y privada en el departamento. Quintuplicamos la red de atención de unidades de cuidados intensivos en la red pública del departamento y triplicamos toda la capacidad instalada a nivel tanto pública y privada. ¿Qué significó? Que llegamos a garantizar 420 unidades de cuidados intensivos dotadas y con toda la capacidad de talento humano, de insumos, de equipos necesarios para esa respuesta adecuada. Incluso en los momentos críticos logramos también apoyar a otras regiones. Fue suficiente la red y fue un logro importante en el manejo de la pandemia. Por supuesto que hubo también otros frentes que permitieron desde luego garantizar la atención y la reactivación o el apoyo a sectores económicos y sociales que fueron afectados por la pandemia. Desde el primer año de gobierno 2020 demandó desde luego una gestión importante tanto del orden departamental como nacional, y siempre el gobierno departamental a través de la Secretaría de Salud lideró todo un proceso de gestión tanto con recursos propios del departamento, recursos de regalías y por supuesto recursos de la nación. Se inició todo un proceso de fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria. Hoy en los 4 años, incluido los 2 primeros años de pandemia, tenemos un balance muy importante en torno al fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria. Hoy podemos cuantificar en el cierre del cuatrienio inversiones por el orden de 422.000 millones de pesos en infraestructura hospitalaria, en la red pública, tanto primaria como de mayor complejidad o complementaria del departamento del Huila. 102.000 millones en dotación de equipos biomédicos y 320.000 millones
en infraestructura física, es decir, en ampliación, en construcciones nuevas, en remodelaciones, en adecuaciones, y ese es el balance de la infraestructura hospitalaria. Por supuesto que ahí hay unos proyectos muy significativos. Insisto, esos 422.000 millones, por ejemplo, con recursos del departamento, incluidos los propios, y de regalías, con recursos propios fueron garantizadas cofinanciaciones de 60.000 millones entre dotación e infraestructura física. Y con recursos de regalías, 75.000 millones, recursos de regalías de la región, 75.000 millones. Es decir, de esos 422.000 millones, cerca de 135.000 fueron recursos del departamento. Claro, la Nación aportó unos importantes recursos, superaron los 230.000 millones, y algunos recursos valiosos también de las heces del orden municipal y de los municipios. Ese es un balance muy positivo, muy significativo e histórico en la inversión de la infraestructura hospitalaria del departamento del Huila. En la cuantificación de esos recursos que hago referencia de infraestructura hospitalaria, los 422.000 millones, está desde luego la culminación de la torre materno-infantil del Hospital Universitario de Neiva. Son 66.000 millones recursos que aporta todo el departamento, 36.000 millones de regalías y el resto 30.000 millones de recursos propios de la ESE Hospital Universitario de Neiva. ¿En qué estado está? Ya está en el proceso precontractual. Precisamente esta semana informa la gerente que fue colgada la información, es decir, se inicia la invitación pública y se aspira desde luego que quede adjudicada la obra para la ejecución en el plazo desde luego establecido, y es un logro muy importante del gobierno Huila Crece. Es otro de los proyectos bandera de este gobierno departamental Huila Crece. Se logró el cierre financiero de un proyecto tan anhelado para el centro y para todo el departamento y el sur del país. 93.000 millones significa esta obra de gran importancia, en donde concurren recursos, por supuesto, de la Nación, recursos del departamento, de regalías y recursos propios del departamento, y también esta obra está en proceso precontractual y esperamos que sea adjudicada pronto. Esa está más avanzada. Otro de los logros importantes del gobierno Huila Crece. Logramos organizar e implementar la estrategia de atención primaria en salud, Salud en Casa, Huila Crece Contigo. Esto significa 3 enfoques importantes hacia una medicina o un modelo de atención preventivo, o con énfasis preventivo, pero que significa la integralidad de la atención, es decir, desde la promoción de la salud hasta todo el componente de rehabilitación, incluso de paliación de la atención cuando son casos terminales. ¿Qué significa? El modelo permite intervención en la comunidad, en los riesgos colectivos, pero también en los riesgos individuales. Una primera etapa del programa es caracterizar a las familias huilenses. En los 37 municipios iniciamos el proceso de caracterización de las condiciones de salud, de las condiciones sociales y económicas de esas familias. Eso se llaman los determinantes sociales de la salud. Necesitamos identificar los riesgos para intervenirlo, no solamente los riesgos que puede solucionar directamente el sector salud, sino los riesgos que tienen que ver con otros sectores. Hago referencia, por ejemplo, la seguridad, el ambiente, el hábitat, el entorno, todas esas condiciones que deben desde luego ser intervenidas y mejorar la calidad de vida y por ende la salud de los huilenses. Ese componente lo venimos desarrollando y también venimos, una vez identificados esos riesgos, la intervención con los equipos interdisciplinarios, con el médico, con el psicólogo, con la enfermera, la fisioterapeuta, las auxiliares de enfermería y profesionales del área del ambiente para poder desde luego intervenir los riesgos, atender directamente estos riesgos y canalizar esta población y articularla con lo que conocemos como la intervención individual, las rutas integrales para la atención en salud, las rutas de mantenimiento y promoción de la salud
y las rutas maternos, perinatales o de otros riesgos, muchos riesgos que deben ser intervenidos, los riesgos cardiovasculares, metabólicos, las enfermedades infecciosas, la desnutrición, etc. Y un tercer componente de este programa de atención primaria, Salud en Casa, Huila Crece Contigo, es precisamente la articulación intersectorial y la participación social y comunitaria, entendiendo que para mejorar la salud de la población se requiere el compromiso de la ciudadanía, el liderazgo de la comunidad para fortalecer la participación, el autocuidado y la corresponsabilidad en el manejo de la salud. Eso lo estamos implementando en todos los 37 municipios del departamento y por fortuna coincidimos y quizás nos adelantamos al querer del actual gobierno de fortalecer un modelo, como lo ha llamado el presidente, preventivo y predictivo. Eso es la atención primaria en salud. Este gobierno también logró sanear unas finanzas por las atenciones que se denominan no PBS o que no están en el plan básico o no POS, que no están en el plan obligatorio de salud. Logró sanear el gobierno Huila Crece 65.000 millones, deudas que venían desde el 2015 hasta el 2020. Se logró con la ley de punto final concurrir recursos de la nación y recursos del departamento para sanear esa deuda por servicios prestados en el enfoque de la atención a estas actividades y procedimientos que no estaban en el plan obligatorio de salud y que en su momento le correspondía al departamento del Huila. Están saneados esos recursos. El Huila crece, crece.